Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie de enseñanzas. De hecho, vamos a dar cierre a esta serie de enseñanzas que hemos estado llevando los domingos. Le hemos titulado a esta serie o miniserie de 8 enseñanzas, contando esta, Apologética, la batalla por la verdad. Y si recuerdan lo que significa apologética, es una palabra griega, apología, que significa hablar en defensa. ¿Hablar en defensa de qué? De la fe, ¿verdad? Dijimos que la palabra se defiende sola. Lo que debemos defender es nuestra fe, nuestra creencia, en qué creemos. Y dijimos, ¿cómo vas a defender algo si no lo conoces o si no sabes en qué crees? Y como creyentes, la palabra nos llama que es nuestra labor defender la fe. No la palabra, dijimos, la fe, la creencia. Y no se trata de debatir para ganar un argumento, sino que estamos hablando de exponer la verdad. Eso estamos hablando, porque luego muchas veces se malinterpreta y se entiende como debatir, como en un debate confrontacional, de confrontar a las personas, o en un debate que se piensa ganar a toda costa. Dijimos como Pedro a capa y espada, ¿verdad? Que sacó la espada y quiso ganar decía, si no es por las buenas, por las malas, ¿verdad? No se trata de eso. Entonces dijimos, esto es lo que nos habla la palabra de apología, se debe de hacer con respeto. Y debe de ser una proclamación más que un debate. Debe de ser una predicación más que debatir la verdad. Se proclama la verdad, ¿sí o no? Así que dejemos de pelear con los demás y mejor prediquemos la palabra y enunciemos el mensaje de Dios. Y eso es lo que hemos llevado a cabo estos pasados 7 mensajes, y con este va a ser el octavo, llevando a cabo la apologética. Y para llevar a cabo la apologética, primero debemos conocer la palabra de Dios para poder dar razón, para poder entonces compartirla. Debemos saber qué creemos, porque si luego te preguntan no vas a saber qué crees. Y quiero compartirle ahí un principio jurídico que dice lo siguiente, a lo mejor ya usted ya lo haya escuchado anteriormente, y dice: el que afirma está obligado a probar. El que afirma está obligado a probar. Si tú haces una afirmación a alguien y le dices, yo creo en el Señor Jesucristo como Dios, entonces tú estás afirmando algo y tú estás obligado ¿a qué? A probarlo. Entonces eso tenemos que saberlo muy bien. Cuando tú estás proclamando la palabra de Dios, tú estás afirmando algo, que tú tienes una convicción firme. Y si tienes una convicción firme, entonces estás obligado a probarlo. No puedes decir, no, pues yo nomás creo eso. ¿Pero por qué? No, pues no sé. Porque entonces pues, vas a decir, pues entonces, ¿cuál es el peso de tu fe? Debes de saber bien por qué lo crees. Entonces, el principio jurídico es: el que afirma está obligado a probar. Entonces, en la apologética es lo mismo. Para poder defender la palabra, tu creencia, estás obligado a probar a los demás. Decirles, mira, esta es la verdad y esto es el por qué esto es la verdad. Entonces, en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, lo hemos leído anteriormente. Se lo voy a leer, lo puede anotar si gusta. Habla el apóstol Pedro lo siguiente. Dice así en el versículo 15, dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Y dice, estén siempre preparados, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice, estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Gentileza es amabilidad. No está hablando de un debatir y empezar ahí a capa y espada a defender la verdad, sino que está hablando, hazlo con gentileza y respeto. Proclama la verdad, habla la verdad. Y si tú proclamas la verdad y la hablas, estás obligado. Entonces, ¿a qué? A probar lo que estás diciendo. Te dicen, ¿tú crees en el Señor Jesús? Sí, yo creo en el Señor Jesús. ¿Por qué? Y viene ahí, estás obligado a dar una respuesta. Y tiene que ser una respuesta bíblica, porque es nuestra base sólida. Y aquí es donde las verdades del Evangelio se necesitan conocer. Aquí es donde necesitas conocer qué es lo que estás creyendo para permanecer firmes. No solamente para conocerlas, sino para permanecer firmes en ellas. ¿Se debe debatir la fe? Pues debe de hacerse con, ¿qué dice? Gentileza y respeto. Ya si se empieza a ir a un debate para tratar de ganar el argumento, ya vas yendo mal. Porque no quieres ganar el argumento, quieres ganar al hermano para el Señor. Quieres ganar a la persona para Cristo, no ganar argumentos. Cuando se trata de ganar argumentos, todos empiezan ya se pierde el propósito de lo que es predicar la palabra de Dios.
cuando se quiere ganar el debate o ganar el argumento. Entonces debemos estar siempre preparados para presentar apología, defensa. El debate es lícito si es una defensa con una, como dice aquí el apóstol Pedro, con gentileza y con respeto. Porque la palabra debatir está hablando de que es un intercambio de argumentos. Entonces ellos están dando sus argumentos, tú le estás dando el otro argumento de la palabra de Dios, y ese es un debate sano, un intercambio de argumentos sano. Pero cuando se trata de ganar a toda costa, ahí ya estamos yendo mal. Y para defender la fe, dijimos, se debe conocerla, para poder entonces compartirla. Y hemos estado viendo en primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, un himno compartido por el apóstol Pablo a Timoteo. Y este era un himno como los que hacemos hoy en día para que nuestros hijos aprendan el abecedario, el ABC, un himno que a veces nosotros hacemos un canto, y ese canto es para formar principios en las personas, para que no se nos olvide. Y así igual, el apóstol Pablo estaba creando un himno, un canto, una declaración de fe firme para que a Timoteo no se le olvidara las verdades de la fe, que no se le olvidara las verdades que no se deben comprometer, esas verdades que deben de estar firmes, que no se deben de discutir o querer hacer a un lado. Y lo podemos ver en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Fíjate lo que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí está hablando, grande es la revelación, ya lo vimos esto, de la fe. ¿Cuál es la fe? Dice que Dios fue manifestado en carne. Lo vimos en diciembre, Dios encarnado. Dijimos que en el principio era el Verbo ¿era qué? Estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y después dice, y el Verbo se encarnó. ¿Recuerdan Juan 1.1 y Juan 1.14? Entonces ahí nos estaba hablando que ese gran misterio, esa gran revelación de la fe es que Cristo, o que Dios se encarnó en Cristo. Dios fue manifestado en carne. Luego dice, justificado en el Espíritu. Aquí está hablando, fue vindicado. Mientras todos lo crucificaron en la cruz diciéndole que era un falso profeta, que era un falso Mesías, Él murió en esa cruz y aunque murió condenado por los hombres, Dios lo vindicó. Quiere decir, lo vio, no había nada malo en Él, lo declaró inocente en la corte de Dios. Dijo, es inocente, Él es mi Hijo amado, Él lo había confesado a Dios mismo, Dios el Padre. Esto es lo que significa, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Dice, visto de los ángeles. Ya lo vimos también, que hubo testigos tanto como terrenales, todos los discípulos, los que vieron sus milagros, todos ellos fueron testigos de que era el Cristo, el Mesías. Lo estuvieron viendo ellos mismos con sus propios ojos y lo pudimos leer en la palabra de Dios. Pero también dice que hubo, visto por los ángeles, hubo también testigos celestiales. Y la palabra de Dios nos lo reveló. Los ángeles, cuando Él nació, aquel Satanás que venía y cada que se acercaba a un endemoniado gritaba, Él es el Hijo de Dios. Vimos que hubo de los dos, tanto carnales como celestiales, que fueron testigos, visto de los ángeles. Luego dice, predicado a los gentiles. Dijimos, ya hablamos de eso también, que fue predicado a todos. La palabra de Dios dice que el Señor vino al mundo, ¿para qué? Para salvar al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Fue predicado. La palabra de Dios, las buenas nuevas, se esparcieron para Judea, Samaria, y dice, y para los rincones de la tierra, y llegó hasta Fresno. Y así que ya estamos aquí nosotros también. Así que llegó para todos lados. Fue predicado a los gentiles, a nosotros, creído en el mundo. Lo vimos la semana pasada, que el Señor, cuando habló su palabra, la palabra rompió barreras. La barrera de la religiosidad, aquellos religiosos duros como Pablo, que era un fariseo de fariseos, que había aprendido teología a los pies de Gamaliel, había conocido a Dios a través de la teología. Era este hombre duro, que era Pablo, y fue creído en el mundo. Está hablando, creído por los que parecían imposibles de creer.
los más religiosos de religiosos y los más duros de corazón, que perseguían hasta los mismos cristianos, creído en el mundo. Y luego dice, recibido arriba en gloria. Y aquí es donde vamos a enfocarnos el día de hoy. Le vamos a poner como tema, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Y dijimos, es un himno para todos nosotros. Le estaba enseñando el apóstol Pablo a Timoteo este himno, diciendo, estas son nuestras bases firmes, Timoteo. No te muevas de estas bases. Esto es lo importante, esta es la declaración de fe nuestra. Y eso nos lo está enseñando a nosotros también. Esa es nuestra base. Estos son principios que no debemos comprometer. Que Él vino al mundo, se hizo carne. Y no solamente se hizo carne, sino que, dice la palabra, fue justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Esta última parte es fundamental. Podemos decir, pero bueno, ya sabemos que fue recibido en gloria. ¿Por qué es fundamental? Porque sin esta parte de recibido en gloria, entonces no hay conclusión en el Evangelio. Si no está esta parte de recibido en gloria, el Evangelio está incompleto. Y entonces nosotros creemos en una falsedad. El apóstol Pablo lo ponía así. Si nosotros no creemos que Él fue recibido arriba en gloria, entonces en vano es que tú estés aquí el día de hoy. Porque creemos que fue recibido en gloria, estamos aquí. Porque sabemos que un día el Señor va a regresar y va a venir por nosotros, ¿sí o no? Y como va a venir por nosotros, estamos aquí conociéndolo más, preparándonos para aquel día. Entonces, sin esta verdad, la conclusión del Evangelio no hay conclusión, no hay final, no se completa el Evangelio, está incompleto, y por eso es importante que la conozcamos. En la primera carta a los Corintios, le invito a que abra su Biblia ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12, el apóstol Pablo tuvo que lidiar con creyentes en Corinto que no creían esta verdad, que la verdad de la resurrección, del recibimiento de Cristo, todavía no lo tenían muy claro, en ellos no lo habían entendido muy bien, no lo habían captado, todavía tenían preguntas sobre la resurrección, y el apóstol Pablo tiene que lidiar con ellos y hablarles seriamente. Y fíjate lo que les dice en el versículo 12. Les dice, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Le hacía una pregunta a los cristianos en Corinto. No era cualquier persona, eran los cristianos. ¿Qué había pasado con los creyentes que no creían en la resurrección de los muertos? Y el apóstol Pablo dice, nosotros creemos. Si ustedes nos llaman sus apóstoles, decía el apóstol Pablo, si nos llaman sus apóstoles, nosotros creemos en esto. ¿Por qué ustedes dicen que no hay? Dice el 13, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y esos versículos, hermanos, son un pilar para la apología. Porque si nosotros no predicamos al Cristo resucitado, entonces el Evangelio está incompleto. La gente conoce a un Cristo que murió en una cruz y dice, sí, yo conozco que murió por mis pecados, y lo conoce a un Cristo en la cruz, y a veces hasta la cruz ahí la tienen para recordarla, ¿verdad? Que ahí está Cristo, ahí murió en la cruz, y tienen ahí ese recuerdo de la cruz. Pero si no conocen y no han conocido al Jesús resucitado, el Evangelio está incompleto. Solamente tienen a un Cristo que murió en una cruz, pero no tienen al Cristo que resucitó y el que viene por nosotros. Por eso es necesario que leamos esta última parte de este himno, porque si no lo hacemos, entonces estamos incompletos. Perdemos un pilar central de lo que es la apología y el cristianismo mismo. Versículo 14 dice así, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil, dice el apóstol Pablo. Y dice el 15, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Agrega el 16, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y dice el 17, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados.
Si solamente crees en un Cristo que murió en la cruz, entonces todavía eres culpable de tus pecados. Pero si conoces al Cristo resucitado, al Cristo que resucitó, que fue vindicado por el Espíritu, recibido en gloria, entonces estás creyendo en aquel que también tiene el poder para resucitarnos a ti y a mí. Dice el 18, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Si no se cree en la resurrección, ¿de qué te sirve creer en Cristo? Estás perdido, dice el 19. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Porque estamos creyendo en un Dios muerto. ¿Te imaginas? Dice el 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó. ¿Qué es lo cierto? Que Cristo sí resucitó de los muertos. Es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Y el apóstol Pablo hace una afirmación rotunda. ¿Cuál es esta afirmación? Que Cristo resucitó. Está diciendo, y como resucitó, Él es la primicia, la garantía de que tú y yo en aquel día también resucitaremos. Eso es lo que nos está diciendo, de que hay una resurrección futura para nosotros. Estamos hablando de un cuerpo glorificado, porque cuando morimos sabemos que estamos con el Señor en espíritu, pero en aquel día el Señor vendrá, y cuando venga el Señor, dice que los muertos en Cristo resucitarán y sus cuerpos serán transformados en el cielo, en las nubes, y dice, y luego también los que estamos todavía. Si Cristo llegara el día de hoy, ¿qué pasaría? Somos transformados, nuestro cuerpo sería transformado a un cuerpo celestial. Y como los corintios no entendían esto, entonces no podían creer, no querían creer en la resurrección. Por eso Pablo tenía que venir y decirles, decían, pero ¿cómo un cuerpo mortal, así como el de nosotros, que es pecador, y cómo va a poder ir al cielo? Y Pablo tenía que explicarle así con naranjas y decirle, mira, ¿ves esta semilla? Sí, aquí veo la semilla, mira, pues la dejo en el suelo, ¿qué pasa? Pues no, pues se muere la semilla, sí, muere, ¿y qué pasa? Crece un árbol, ¿no? Pues sí, crece un árbol. ¿Es la misma semilla? No. O sea, pues así es el cuerpo. Si el cuerpo tiene que ser plantado y el cuerpo, pues la semilla se abre y se echa a perder, pero ¿qué nace? El árbol. Y les explicaba el apóstol Pablo, así es el nuevo cuerpo. El cuerpo que tenemos es una semilla que va a tirarse al suelo y que se va a echar a perder, pero luego nace ese árbol. Y les explicaba así con cosas tan sencillas, y nos explica a nosotros, para que entendamos que la resurrección va más allá de un cuerpo mortal, un cuerpo celestial en el Señor. La resurrección de Jesús para todos nosotros, los creyentes, es lo que nos asegura que vamos a resucitar con Cristo. Que cuando nosotros nos bautizamos y decimos, he muerto a mi yo y he vuelto a nacer para el Señor, eso estamos presentando la resurrección, estamos representando esa resurrección que vamos a tener. Y alguien pudiera decir, no, pero eso no prueba la resurrección. El apóstol Pablo empieza a presentar una serie de argumentos para decir, ok, vamos a empezar a probar la resurrección. Y lo hace con argumentos lógicos, pero también éticos. Lo hace para defender la resurrección de los muertos. Y empieza en el versículo 29, fíjese cómo empieza. Empieza con una incoherencia, porque los corintios tenían una creencia que ellos podían bautizarse por alguien que ya había muerto. Y tenían esa creencia que se había mezclado ahí. Y entonces el apóstol Pablo les dice, a ver, algunos de ustedes creen que se pueden bautizar por un muerto y que aquel muerto va a ser salvo. Y le decía, entonces, si ustedes creen eso, ¿por qué no creen en la resurrección de Cristo? Y les desea ver la incoherencia. Fíjate lo que dice en el 29. Dice, si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? Dice, ¿para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? El apóstol Pablo dice, hay una incoherencia aquí. Ustedes practican prácticas paganas de que bautizarse para que los muertos puedan ser salvos. Y les decía, si ustedes ya practican eso, quiere decir que creen que hay una resurrección, que hay una vida después de esta. Y si ya creen eso, entonces ¿por qué no pueden creer que Cristo ha resucitado? Les estaba dando esa
esa apología, esa defensa con la misma incoherencia que ellos estaban llevando, las mismas enseñanzas que ellos seguían. Y les decía, yo lo ponía como el día de hoy que la gente lleva ahí a los muertos. ¿Sí has visto? Los días de muertos va y le lleva a los muertos ahí que su plato de frijoles, y unos que sus tamales y el pozole, y van y al altar de muertos y le llevan todo ahí. Pero le dices que Jesús resucitó. Yo no creo que resucitó. Pero sí creen que los muertos vienen a comerse el pozole, ¿verdad? Le digo, qué incoherencia, ¿no? Entonces le digo, pues si tú crees que el muertito va a salir y se va a comer su pozole, ¿por qué no crees en Cristo Jesús? Que murió en la cruz, resucitó y hubo testigos tanto terrenales como celestiales. Y así es lo que hacía el apóstol Pablo, les decía, si ustedes creen eso, ¿por qué es tan difícil creer en esto? O sea, hay una incoherencia. Y él estaba haciendo esta apología a los hermanos de la iglesia, no era cualquier persona, eran los que estaban dentro de la iglesia. Y su argumento era, si no hay resurrección, la vida cristiana y sus sacrificios carecen de sentido. Si no hay resurrección, el que tú vengas el día de la iglesia hoy, estás perdiendo el tiempo. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Y agrega en el versículo 30 lo siguiente, dice, y para que nosotros a todas horas, dice, ¿y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Hace una pregunta. Si Cristo no resucitó, dice, entonces, ¿por qué voy a estar yo poniendo en peligro mi vida? ¿Por qué voy a estar llevando estos sacrificios personales? Si no hay resurrección, decía el apóstol Pablo, entonces, ¿qué chiste tiene poner mi vida en peligro? Dice que esté en riesgo constante, que esté siempre al frente de la muerte. Si Cristo no resucitó, dijimos que nadie expondría su vida en peligro si lo que creyera no fuera una convicción firme. Porque cuando tu convicción está firme, entonces tú dices, estás dispuesto a morir por la verdad. Si dices, esta es mi convicción, que Cristo resucitó y que Él es el Señor y que un día estaré con Él, y llegara alguien, como decía un pastor un día, decía, si llegara alguien y con su matralleta y se metiera a la iglesia y dijeran, a ver, sálganse todos los que no son cristianos, porque aquí van a morir todos. ¿Te imaginas quién se quedaría? ¿Verdad? Y yo creo que algunos saldrían corriendo, ¿verdad? Me acuerdo que un pastor contó una historia así. Dice, se metió un militar, un militante y con unas pistolas y dijeron, todos los que no son cristianos sálganse, quédense los que son cristianos. Y porque si no van a morir, y no, pues salieron casi la mitad, todos corrieron y los otros se quedaron dentro y les dijeron los soldados, ustedes son los cristianos verdaderos, predíquenos la palabra. Y eran militantes, ¿te imaginas? O sea que estaban matando a los cristianos allá afuera, y cuando ellos escucharon esto dijeron, ellos estaban dispuestos a morir, pero no vas a estar dispuesto a morir por una falsedad. Si no lo crees, si no es una convicción firme, eres el primero que va a salir corriendo. Eres el primero que va a decir, no, yo mejor guardo mi vida. Dice el versículo 31 lo siguiente, pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. Y él menciona una palabra bien importante que dice, enfrento la muerte. ¿Cada cuándo? Todos los días. ¿A qué alude esto? Alude a su sufrimiento diario. Los riesgos físicos, las persecuciones, los sufrimientos extremos que padecía en esa obra misionera que llevaba el apóstol Pablo. Y él menciona también en el versículo 32 un tipo de lucha que él tuvo que enfrentar, y dice el versículo 32, ¿y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes? ¿Y de quiénes eran las fieras? Esa gente de Éfeso. Fíjate, le decía, ¿qué valor hubo en esa lucha contra esas fieras salvajes? Dice, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos. Dice el apóstol Pablo, si no hay resurrección, entonces ¿para qué me expongo al peligro? Y si tú ves los peligros del apóstol Pablo, eran peligros tremendos. Vamos a leer nomás uno, Hechos 14. Hechos 14, versículo 8. Aquí nos está relatando la historia de Pablo y Bernabé en una de las obras misioneras que llevaron
a cabo. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 14, versículo 8. Dice así, Hechos 14, 8. Pueden seguir en su Biblia o lo pueden leer aquí arriba también. Dice, mientras estaba en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, dice el versículo 9, escuchando mientras Pablo predicaba. Estaba anunciando las buenas nuevas del Evangelio el apóstol Pablo. Y dice, Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Lo vio, dijo, este hombre tiene fe, está creyendo lo que estoy predicando. Y como tiene fe, dice, está listo para recibir ese milagro. Dice el versículo 10, así que Pablo lo llamó con voz alta y le dijo, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Fíjate lo interesante aquí en el versículo 11. Dice, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, que gritó en su dialecto local, ellos se quedaron sorprendidos. Dije, oye, él gritó en nuestro dialecto, en nuestro idioma. Dice, que gritó en su dialecto local, estos hombres son dioses en forma humana, dijeron ellos. Vieron a Pablo y a Bernabé y dijeron, son dioses. Mira lo que acaban de hacer. Hablaron en nuestro lenguaje, hicieron un milagro enfrente de nosotros. Y dice el 12, decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, por ser el orador principal. Ya. Los vieron y son dioses. Mira lo que hicieron. Y dice el 13, el templo de Zeus estaba situado justo afuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores y las puertas de la ciudad, a las puertas de la ciudad, y se prepararon para ofrecerle sacrificios a los apóstoles. Fíjate la gente como siempre es idólatra. El corazón es idólatra. Y el corazón siempre está listo para idolatrar a la gente. Cuando el único que debe de recibir toda gloria y todo honor es nuestro Señor. Pero la gente está siempre ahí para idolatrar. Y eso fue lo que hicieron, dice el 14. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente. ¿Quién hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos? Dice el 16. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo, de su bondad. Todo lo que el Señor dice, lo prueba. Y dice el versículo 17, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Y dice, por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. Tienen la prueba de Dios. Y dice el 18, no obstante, aún con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. No le hace lo que digas, aquí tienes tu corona de flores, Pablo, porque ese es mi sacrificio. No le hace lo que digas, aquí tienes aquel torito que traje, mira, ahí te va, lo vas a sacrificar para ti. Y Pablo, no. Y dice el 19, luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. ¿Qué hicieron? Al que adoraban, al apóstol que le trajeron flores y le hicieron tantas cosas, ahora lo estaban apedreando. Dice el 19, apedrearon a Pablo, ¿y qué hicieron? Y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Si Cristo no ha resucitado, ¿por qué Pablo se pondría en esos peligros? Fue apedreado. La gente lo hacía por muerto. Este ya está muerto y lo arrastraron hacia afuera. Dice el 20, pero los creyentes lo rodearon y él se levantó, como si estuviera hecho de plástico, ¿verdad? Se levantó y regresó a la ciudad al día siguiente. Salió junto con Bernabé hacia Derbe.
Fíjate que la palabra nos dice que la fe de Pablo era inquebrantable. Era inquebrantable. Ellos tenían por seguro la resurrección de Cristo. Eso es lo que le daba el valor a ellos. Eso es lo que le daba la valentía a ellos para enfrentar persecuciones extremas, hasta la misma revolca de la gente que lo apedreó. ¿Te imaginas ser apedreado? Luchar contra las fieras de Éfeso. Su ministerio se basaba en predicar a Dios, al Dios viviente, incluso si eso significaba arriesgar sus vidas. Y a veces los cristianos de hoy no quieren hablarle al otro porque se ofende. Ahora te imaginas si supieras que te van a apedrear, pues menos. Sin la resurrección, el evangelio está incompleto. Sin la resurrección, si la resurrección no es real, entonces es simplemente la filosofía lógica como el hedonismo, que decían, nomás vivimos y tenemos que disfrutar la vida porque cuando se acaba ya no hay nada más. Fíjate lo que dice el versículo 32. Continúa diciendo así, y si no, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 32. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 32. Continuamos leyendo, dice, y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Diciendo, si no hay vida eterna, entonces la vida humana se reduciría a solamente funciones biológicas. O sea, estamos aquí hoy, mañana no, así que disfruta el día, disfruta tu vida, que es lo que muchos dicen el día de hoy. Vive de la vida loca, dicen. ¿Cabo qué? Dicen ya. Dice, porque la vida se va rápido y ellos quieren disfrutar la vida. No tienen en cuenta que hay una vida después de esta y es eterna. 33 dice así. Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Es el 34. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Le decía el apóstol Pablo, si todavía no crees en la resurrección, si todavía no tienes firme la doctrina de que Cristo murió, pero también resucitó, no conoces a Dios en absoluto. Porque la resurrección es el triunfo de Dios. La resurrección es el triunfo de Cristo sobre la muerte. Esto implica que Cristo venció la muerte, que como la muerte entró por un hombre Adán, ahora la resurrección ha venido por un hombre también, por Cristo Jesús. Vaya conmigo al versículo 21, vamos a regresar unos versículos. Versículo 21 dice así. Dice, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Dice el 22. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¿Le da un fuerte aplauso al Señor por eso? Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Ha recibido vida nueva? Amén. Dice el 23, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Pablo afirma lo contrario que algunos corintios ya estaban creyendo. Decía, Jesús es la resurrección y la vida. Él nos ha asegurado la victoria final en esa resurrección. Y eso es lo que sigue pasando el día de hoy, muchas veces. Está el evangelio incompleto en muchos cristianos. No han conocido al Cristo resucitado, aquel que les ha dado vida nueva, aquel que sí murió en una cruz, pero ahora lo tienen que ver como el Cristo que ya no se quedó en esa cruz, ni en la tumba, sino que vive. ¿Y sabe qué? Y se pasea entre nosotros como iglesia.
Y eso es lo tremendo, que el Señor visita sus iglesias y Él está entre nosotros y está oyendo y está viendo tu vida personal. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 hay un mensaje a las 7 iglesias. Y las 7 iglesias está hablando a las iglesias en el mundo. Las 7 iglesias son unos mensajes que el Señor está dando advertencia. Y fíjate en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 le dice así. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y fíjate, esa frase es bien importante, porque las 7 estrellas en su diestra, está hablando de en su mano derecha, esa es la diestra. Esto representa que Él tiene en su mano a los líderes, a los pastores, a los ángeles de las iglesias. Está diciendo, en mi mano están protegidos, yo tengo la autoridad sobre ellos. Y le estaba diciendo, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, las 7 estrellas, las 7 iglesias, los mensajeros. Y el Señor dice, y el que está en su mano, ¿quién los arrebatará de su mano? Ahí están en su mano, en su diestra. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda, ¿en dónde? En medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que anda en medio de las congregaciones, Cristo. Cuando nosotros vemos esto de los 7 candeleros de oro, está simbolizando las 7 iglesias que brillan en el mundo. Esto es la iglesia en general. Tú, yo, que somos la iglesia de Cristo. ¿Y qué hace el Señor? Está diciendo, Él anda, se pasea. Dice el versículo 2, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Cristo está presente hoy porque no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Amén. Él sigue caminando, sigue vigilando sus iglesias, sigue cuidando activamente de las congregaciones. Eso muestra su vigilancia, su conocimiento de lo que está pasando. Muestra que hay una relación íntima con su iglesia. Pero cuando tú miras, quiero que notes algo en estas 7 cartas a las iglesias. Hay una frase que se menciona en todas las iglesias y esta frase es la que al que venciere. ¿Se acuerdan de esa frase? Está diciendo al que resista hasta el final. Al que venciere. Quiero que leamos unos versículos. Apocalipsis 2, versículo 7. Está hablando a la iglesia de Éfeso. Y fíjate las promesas de Cristo para aquellos que vencen, aquellos que resisten lo que vamos a pasar a través de estos tiempos que vienen. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquellos, su iglesia que venza, que logre estar hasta el final firme, con una convicción firme. ¿Qué va a hacer? Le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A Esmirna, en el versículo 11, le dice lo siguiente. Versículo 11 le dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Lo tenemos ahí? Versículo 11. Apocalipsis 2, versículo 11. Está al final porque tienen más palabras, pero al final del versículo dice, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A Pérgamo, en el versículo 17. Versículo 17, le dice lo siguiente, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La promesa de Dios para ti, para mí. Tiatira, versículo 26, le dice lo siguiente, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, dice el 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, dice el 28, y le daré la estrella de la mañana. Vaya un capítulo después, Apocalipsis 3, versículo 5, le dice a la iglesia de Sardis lo siguiente, Apocalipsis 3, versículo 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el versículo 12, a la iglesia Filadelfia le dice lo siguiente: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más, ¿qué dice? Saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. A la Odisea, en el versículo 21, le dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo, ¿qué ha hecho? Ha vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nos está diciendo a nosotros: al que salga vencedor. Significa al que se mantenga fiel, firme hasta el final, superando las persecuciones, las falsas doctrinas, la tibieza espiritual que se estará viendo. Aquellos que creen firmemente en el Evangelio completo, no en partes del Evangelio, en el Evangelio completo, incluyendo su resurrección y gloria. Vencer implica arrepentirse. ¿De qué? De nuestros pecados, de nuestros errores. Implica perseverar en la fe, ¿sí o no? Si lo hacemos, entonces las recompensas espirituales son para todos nosotros. Las que acabamos de ver. Nos habla de que la resurrección y la exaltación de Jesús es el triunfo de Dios sobre la muerte. Él fue recibido, Cristo Jesús fue recibido con honores, entronizado como Rey y Señor del universo. Fue resubido y su nombre es sobre todo nombre. ¿Le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Será importante la resurrección? Amén. En Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo hace esta mención de este himno que le daba a Timoteo, a los filipenses también, lo hace en otras palabras, pero es el mismo himno, es la misma convicción. Filipenses capítulo 2, vamos a leer los versículos 5. Está hablando a los filipenses, le dice: tengan esa misma actitud de Cristo. Le dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál fue esa actitud? Dice el versículo 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Dice el versículo 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Y aquí es importante mencionar que no significa que abandonó su divinidad, como algunos dicen, que Dios abandonó su divinidad. No, porque Él seguía siendo Dios, encarnado, sino que prefirió, ¿qué prefirió? Pasar nuestros padecimientos, prefirió pasar nuestros sufrimientos como humanos, para que nosotros supiéramos que Él entiende nuestras dificultades, nuestros padecimientos, porque Él mismo fue hombre también. Y lo hizo, dice así, dice: adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, se encarnó. Lo mismo que le decía a Timoteo, decía, siendo Dios, Él vino, se hizo hombre como tú y como yo, sufrió lo mismo que tú y yo sufrimos y peor. Dice el versículo 7, cuando apareció en forma de hombre, dice el 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Dice el 9, por lo tanto, Dios lo elevó, ¿dónde?
al lugar de máximo honor, recibido arriba en gloria. Eso es lo que está diciendo aquí. Y dice, y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, dice el versículo 10, para que ante el nombre de Jesús se doble ¿toda qué? Rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice el 11, y toda lengua, ¿cuánta? Toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Demos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sin esta parte del Evangelio, el Evangelio está incompleto. Esa es la conclusión del Evangelio. Que Él resucitó y que al final de cuentas toda lengua va a confesar. Toda rodilla se va a doblar. Quieras o no doblar tu rodilla el día de hoy, en aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua lo va a confesar. Sin esta parte del Evangelio, el Evangelio está incompleto. Sin esta parte del Evangelio, el Evangelio no tiene valor. Porque eso es lo que le da la finalización a la obra terrenal. Simboliza el éxito de la misión de Cristo en la tierra. Ahí en esa resurrección es el final de sus limitaciones humanas, regresando al Padre, y marca el inicio de la intercesión de su sacrificio por todos nosotros. Porque es por su sacrificio en la cruz, por su muerte y por su resurrección, que nosotros ahora tenemos libre entrada, ¿a quién? Al Padre. Su cuerpo en esa cruz pagó por nuestros pecados. Su cuerpo resucitado es lo que nos pegó al Padre, nos acercó al Padre. Su cuerpo resucitado es lo que ahora nos da libre entrada. Y el Señor dice, ahora tú vas al Padre directo por medio de Cristo Jesús. Porque el sacrificio de Cristo Jesús y su resurrección es aquella intercesión que Él hizo por nosotros. Y eso lo vamos a ver en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el autor de los Hebreos hace una enseñanza magistral de cómo funcionaba el viejo pacto y cómo funciona este nuevo pacto en Cristo Jesús. Nos dice, para que comprendamos cómo es que Cristo fue ese enlace con Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 1, habla de las reglas antiguas sobre la adoración. Y lo puedes leer después todo completo, nomás quiero leer estos versículos. Dice, dice, ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Y dice tabernáculo, nos habla del tabernáculo, nos habla de las dos salas, la sala que se llamaba el lugar santo, pero también nos habla de la segunda sala que se llama el lugar santísimo, en el cual dice el versículo 6, cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Llegaba el sacerdote y se metía a la primera sala con regularidad. Pero dice el 7, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados primero, y dice, y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. El sacerdote llegaba y pedía a Dios por sus pecados, pero luego pedía también por los pecados de todo el pueblo, por los que cometían en ignorancia. Y dice el 8, mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta para todos. ¿Verdad que no? La entrada al lugar santísimo solo era ¿para quién? Para los sumos sacerdotes. Dice, en tanto siguiera en pie el tabernáculo, el sistema que representaba. En tanto ese primer pacto seguía en pie, solamente tenía acceso el sumo sacerdote.
Dice el 9, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, al que estamos tú y yo, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Dice el 10, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció, ¿qué? Un sistema mejor. ¿Cuál era este sistema mejor? Cristo Jesús. Dice el versículo 11, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Y dice, Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Dice el 12, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y aseguró, ¿qué aseguró? Nuestra redención eterna. Él la aseguró una vez y para siempre, con un sacrificio de Él en la cruz, derramando su sangre como la del becerro que se derramaba en el tabernáculo. Ahora Él derramó su sangre, una vez y para siempre. Ahora dice el versículo 13, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Dice el 14, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Dice, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Dice el 15, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Y dice el 16, ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. Ahora, un testamento no es válido hasta que la persona muere. Tú puedes hacer tu testamento el día de hoy y si van tus hijos y lo quieren reclamar, van a decir, espérate, pues, ¿qué pasó? Vamos ahí, ¿verdad? Decía. Espérate, dice este versículo. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. Dice el 17, el testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras que viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Y dice el 18, por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Dice el 20. Entonces dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Ahora eso nos mostró en el antiguo. Ahora dice el 21, de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y nos empieza a hablar ahora, versículo 23. Por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Es el 24. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros.
Y dice, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo, dice, a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Dice el 26, si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo, pero ahora en el fin de los tiempos, y usted y yo estamos en ese fin de los tiempos, ahora en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Dice el 27, vamos terminando. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá, ¿qué dice? Otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Usted espera con anhelo su venida? Démosle un fuerte aplauso al Señor. Hebreos 9 enseña que Cristo, tras ofrecerse una sola vez para quitar los pecados, fue recibido en gloria. Su sacrificio fue aceptado por Dios. Un sacrificio puro que nadie podía lograr más que el Hijo de Dios. Y lo hizo por ti y por mí, para que tuviéramos una vida nueva en el Señor y una vida eterna en Él. Él fue recibido en gloria. Y así como ascendió al cielo, volverá. ¿Sí o no? Regresará por segunda vez. Y ya no por el pecado, sino para traer salvación eterna, dice. A quienes lo esperan con ansias. Aquellos que están mirando, esperando su regreso. Jesús ya fue recibido en gloria y está sentado a la diestra de Dios. Y la pregunta no es si Él resucitó, Él resucitó. Él lo hizo, es un Dios vivo. Y tenemos acceso al Padre a través de Cristo Jesús y su sacrificio. La pregunta más bien es, ¿tú lo has recibido como tu Rey y como tu Señor? Porque de nada nos sirve tener la cabeza llena de teología si no tenemos en el corazón el temor a Dios. Si no tenemos a este Cristo que resucitó en nuestro corazón. ¿Sí o no? De nada sirve todo lo demás. Hay muchos que se sienten seguros porque saben la doctrina y saben lo correcto de lo incorrecto y se sienten seguros por eso. Pero ¿qué pasa cuando el Señor no es aún Señor de sus vidas? ¿De qué sirve defender a que Cristo es el Señor en un debate de Facebook, de TikTok, de donde tú quieras? ¿De qué sirve defenderlo si Él no es el que manda en tu vida y en tu casa? Pónganse de pie, hermano, vamos a orar. El Señor quiere que sepamos defender la fe, lo que creemos. Eso significa que tengamos una convicción firme, porque si no la tenemos, cualquier cosa nos va a llevar, cualquier doctrina. Cierra tus ojos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que tú viniste, que tú moriste en esa cruz, te encarnaste, Señor, moriste en esa cruz por nuestros pecados. Tú pagaste, Señor, por nosotros. Pagaste por nuestras rebeldías, por la desobediencia. Tú pagaste, Señor, por todo aquello que lo hacíamos antes de conocerte, Señor. Y ahora, Señor, que te conocemos, tenemos esa libre entrada al Padre. Conocemos lo malo de lo bueno, lo incorrecto de lo correcto, porque tu Espíritu Santo nos redarguye, nos ilumina. Señor, y hoy venimos delante de tu presencia, como esos hijos amados a los que tú escuchas, Señor. Y hoy podemos presentarnos
hasta tu trono, delante de tu trono. Y podemos decirte gracias. Gracias porque nos rescataste. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste. Gracias, Señor, porque por nuestra propia cuenta no lo hubiéramos podido hacer. Pero tú nos mostraste que aquel primer pacto pasó y que tú viniste como nuestro sumo sacerdote y tú intercedes, Señor, por nosotros. Ese sacrificio ahora es lo que nos une al Padre. Y con ese amor que el Padre tuvo para contigo, lo tiene para con nosotros el día de hoy. Y tú nos ruegas al Padre, Señor, como queriendo acercándonos con ruegos al Padre, sino que tú nos dices, el Padre te ama al igual que te amó a ti. Y el Padre hoy nos ama también a nosotros y podemos acercarnos con toda confianza y podemos ver el amor de Dios en nuestras vidas. Señor, no queremos salir de aquí iguales a como entramos, queremos salir de aquí transformados, con una fe firme para permanecer hasta el final. Señor, si hay alguien que no tiene esa firmeza en su corazón, si hay alguien que aún no se ha decidido en seguirte a ti, si todavía te tienen a ti como el Cristo muerto, pero no el Cristo resucitado y que vive y que está a la diestra del Padre, en ese trono de gloria, que hoy pueda decir yo creo y recibir el Evangelio completo que transforma las vidas y que ha transformado nuestras vidas, Señor. Y puedan entonces conocer al Dios vivo, puedan entonces conocer al Dios que nos une al Padre, la cual podemos tener esa intimidad, podemos tener esa convicción, esa convivencia, Señor, y conocer tu voluntad, conocerte a ti personalmente, Señor. Ayúdales, Padre, aquellos que no han tomado esa decisión a que lo puedan hacer, arrepintiéndose de sus pecados y viniendo a ti, aceptando, Señor, tu sacrificio y reconociendo tu resurrección. Gracias, Padre, porque tú sigues obrando en nuestras vidas como iglesia, como familia, Señor, en Cristo. Tú sigues obrando en nosotros. Estamos tan agradecidos contigo por lo que has hecho y aún por lo que falta por hacer, Señor, gracias. Señor, también te pido por aquellos que han batallado, Señor, con doctrinas como estas que hemos estado viendo, que es tu encarnación, la cual es tu vindicación, Señor. Si hay alguien que batalla con estas doctrinas esenciales, Señor, que hoy pueda haber quedado claro en sus corazones lo que tu palabra dice sobre cada una de ellas, que tenga una convicción firme sobre cada una de ellas, para que no sea movido, para que no sea llevado por vientos de doctrina, por estratagemas, Señor, de hombres que con artimañas usan el engaño para seducir a muchos, Señor. Guárdanos en tus manos, Señor. Danos de tu palabra cada día más y más. Queremos conocerte más y más, Señor. Tus propias palabras, ora al Señor. Dile gracias, Señor. Entrégate al Señor. Dile yo reconozco, Señor, tu señorío. Me entrego a ti, Señor. Toma mi vida como una ofrenda, un sacrificio agradable a ti. Gracias, Padre. Gracias. Rey soberano, habitas en luz inaccesible. Aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, escogiste mi corazón para vivir
todas las cosas que hay. Eres la imagen visible del Dios invisible, Jesús. Te despojaste de todo, tomaste forma de siervo, siendo el Rey Supremo. Y entregaste tu vida, entregaste tu vida en la cruz para darme salvación. Mi obediencia a ti, mi Señor, es mi verdadera adoración. Adórale hoy, Jesús, Hijo de Dios. Te adoraré por la eternidad. Fiel a ti permaneceré. Encuentra en mí un verdadero adorador. Jesús, Jesús, Hijo de Dios. Te adoraré por la eternidad. Fiel a ti permaneceré. Encuentra en mí un verdadero adorador. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Rey, resucitado en gloria, nuestro Rey soberano, y a ti adoraremos, Señor. Díselo otra vez conmigo. Rey soberano, habitas en luz inaccesible. Aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, te escogiste mi corazón para habitar, creador de todas las cosas que hay. Eres la imagen visible del Dios invisible, Jesús. Te despojaste de todo, tomaste forma de siervo, siendo el Rey Supremo. Entregaste tu vida en la cruz para darme salvación. Mi obediencia a
permaneceré. Encuentra en mí un verdadero adorador. No se trata de un lugar, es por medio de ti que hoy al Padre puedo adorar. En espíritu y verdad yo quiero adorar. Solo ante ti me postraré. Otra vez díselo, no se trata de un lugar, es por medio de ti que hoy al Padre puedo adorar. En espíritu y verdad yo quiero adorar. Solo ante ti me postraré. A ti, el único Dios, Rey eterno, inmortal, sea el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Adorándole, díselo otra vez. A ti, al único Dios, Rey eterno, inmortal, sea el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más. Por los siglos de los siglos. Amén. Oh, te adoramos hoy, Señor, nuestro Rey resucitado, nuestro Señor y Salvador. En ti estamos completos, Señor. Te adoramos con toda nuestra vida, Señor. Dale un fuerte aplauso. Nuestro Rey de gloria. Toda la gloria a ti, Señor. Amén, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Que tengan una semana llena del gozo del Señor, porque Él es nuestra salvación. Amén. Amén. Se quedan despedidos. Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves. Darles el valor que tú les das. Busca primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirán. Jesús, Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves. Darles el valor que tú les das. Busca primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá. De tu sabiduría derrama en mi corazón.
tu espíritu me guíe, mi Dios. Díselo. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos guía. Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves. Bendice el valor que tú les das. Busca primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá. Jesús, Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves. Darles el valor que tú les das. Busca primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá. De tu sabiduría derrama en mi corazón. Que tu espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Gracias, Señor. Danos de tu sabiduría. De tu sabiduría derrama en mi corazón. De tu sabiduría derrama en mi corazón. De tu sabiduría derrama en mi corazón. Que tu espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad.
Gracias, Señor. Queremos alzar tus alabanzas en lo alto. Vive por los siglos de los siglos, y su grandeza infinita es. En su trono está sentado, reinando con autoridad. Otra vez díselo. Vive por los